El día de ayer publicamos los brutales crímenes de Japón en la Segunda Guerra Mundial y ha sido otra fuente de curiosísimas situaciones con los comentarios. Primero que nada, mucha gente quiere culpar al Japón de hoy y a los jóvenes, sobre todo a los ciudadanos japoneses de hoy, de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pues me parece absolutamente inaceptable. Ya había yo contado, pero lo vuelvo a contar. Yo tenía en el mundo del periodismo en México, los periodistas de la cultural, pues éramos los patitos feos. Entonces nos llevábamos bien de todos los periódicos. Teníamos una especie de pequeña comunidad de periodistas culturales. Y en la revista Excelsior escribía una periodista alemana, muy jovencita ella. No sé cómo había llegado a México, tenía todavía problemas al hablar el español, se expresaba magníficamente escribiéndolo, pero no se expresaba magníficamente hablándolo. Tenía un acentazo bávaro así extraordinario. Y entonces un día me acuerdo que llegó a la revista de revistas donde trabajaba yo como redactor y estaba dirigida por Enrique Lobet, pidiendo poder publicar un artículo ahora que se celebraban creo que 30 años del fin de la guerra, 40 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y estábamos además haciendo una serie de revistas, una serie de números de la revista dedicados precisamente a la Segunda Guerra Mundial, y ella quería publicar un artículo que se llamaba "No fuimos nosotros, no tenemos la culpa", porque había gente en México, imagínense ustedes, que le llegaba y le decía, pero es que ustedes mataron a 6 millones de judíos, y ella dijo, pero yo ni había nacido. En aquel entonces en aquel entonces y ahora teníamos más o menos la misma edad, un poco más joven que yo ella. Pero bueno, me alarmó muchísimo en los comentarios de esto que se culpara a los jóvenes japoneses, al pueblo japonés de hoy. Y claro, ahora tienen otakus enloquecidos debido a que fueron malvados en la Segunda Guerra Mundial. No, o sea, no puedes hacer este tipo de análisis con una causalidad absolutamente imaginaria. ¿Qué más hubo? ¿Y por qué no cuentas las atrocidades de Estados Unidos? Las atrocidades de Estados Unidos se pueden contar, sabemos cuáles fueron, el internamiento de los japoneses estadounidenses, por cierto, los estadounidenses de origen japonés o japoneses residentes en Estados Unidos, que fueron internados en no campos de concentración exactamente, campos de prisioneros, campos de contención, porque se temía que su lealtad al emperador los hiciera actuar en contra de los Estados Unidos. Las violaciones que hubo en Francia, cuando la liberación de Francia, pero no eran política de los Estados Unidos, es decir, la política oficial del Tercer Reich era la aniquilación de grupos humanos específicos, la política oficial del ejército japonés era la destrucción de mucha gente, eran los experimentos de la Unidad 731, era permitir la masacre de Nankín y muchísimas otras masacres. Es decir, eran políticas oficiales. Y las políticas oficiales del gobierno estadounidense en la Segunda Guerra Mundial nunca fueron tales que podamos llamarlas atrocidades, aunque haya soldados que hayan cometido atrocidades. Y brutalidades, sobre todo la que se cometió fue el bombardeo de Dresden, que muchos han considerado que fue un crimen de guerra, que era una acción absolutamente innecesaria, utilizada única y exclusivamente para ablandar al Tercer Reich. Pero no es comparable, no es absolutamente comparable. Pero el odio a Estados Unidos, que para algunos es el único disparador que tienen de análisis de la realidad, los llevaba a decir, bueno, es que si Alemania mató a 6 millones, seguramente Estados Unidos mató a 8 o 10, ¿no? O si Japón cometió mató entre 100 y 200,000 personas en sus experimentos, pues Estados Unidos debe haber matado a unos 300,000, 400,000 alemanes y japoneses experimentando en ellos. Este tipo de cuestiones que son absolutamente viscerales y demuestran no solo una ignorancia grande sobre la historia, sino también un desprecio a la propia ignorancia. Es decir, aunque yo no sepa, actúo como si supiera. Y confundo mi falta de información con una forma de información. Y me alarmaron muchísimo varias líneas de cuestionamiento de algunos. Alguno me reclamaba, no sé, pero es que, ¿por qué nunca hablas de las atrocidades de Estados Unidos? Oye, he hablado ampliamente de Vietnam, he hablado ampliamente de los golpes de Estado en América del Sur y en Centroamérica. He hablado ampliamente de la guerra de Irak, a la que yo me opuse, he hablado ampliamente de la intervención en Afganistán.
No, pero de la Segunda Guerra Mundial, yo quiero que hables de la Segunda Guerra Mundial, pues no puedo, porque ni de la Unión Soviética ni de Estados Unidos, curiosamente, hubo políticas oficiales de exterminio respecto de los prisioneros de guerra, por ejemplo. Sé que Estados Unidos del principio no quería tomar prisioneros de guerra en el Teatro Sur y la Unión Soviética no tomaba prisioneros de guerra, los mataba. Y esto no debe hacerse según las reglas de la guerra. Pero esto fue puntual y se eliminó, o se anuló en las etapas posteriores de la guerra. Sé que las brutalidades que cometieron contra la población alemana los soviéticos fueron bestiales, pero no eran política oficial del Kremlin. Era una reacción natural de quienes sentían que habían sido atacados, sitiados, matados de hambre, violados, victimizados de una manera terrible durante muchos años, los soldados soviéticos me refiero, y que se le estaban cobrando. Está la famosa fotografía del soldado que está en el Reichstag, precisamente, en el Parlamento alemán, en Berlín, levantando la bandera de la Unión Soviética. Y hay dos versiones de esa fotografía, porque una fue la real, que existe, y la otra fue la retocada, porque resulta que traía dos relojes. Evidentemente se habían estado picando relojes de la gente que habían estado encontrando, a saber cómo obtuvieron perdón, los relojes. Entonces, lo más cercano a una política oficial fue la matanza de Katyn, del bosque de Katyn, de oficiales polacos, realizada por la Unión Soviética, efectivamente, que luego trató de culpar a la Alemania nazi. Pero son asuntos puntuales que no se les puede quitar valor, pero la cerrazón a entender el contexto histórico, el momento histórico, la realidad que se estaba viviendo en el Japón de aquel momento, me preocupó muchísimo, ¿no? Porque de nada sirve estudiar historia si las lecciones que sacas de la historia son incorrectas y si te pones a reevaluarlas con una realidad que ya no tiene nada que ver con aquella realidad, ¿no? Es lo que siempre he dicho, ¿no? Que un español llegara hoy al aeropuerto de Fiumicino en Italia, en el aeropuerto de Fiumicino tiene unos señores bien simpáticos con sus trajes, su americana o saco así, me acuerdo era moradito, con su de servicio al turismo, que te decían dónde tomar los autobuses para ir a Roma, ¿no? A Termini. Y imagínate que un español llegara, se bajara del avión en Fiumicino, se le acerca uno de estos gorditos simpáticos a decirle dónde tiene que tomar su autobús, y le zorrajara una patada en las espinillas y le dijera: desgraciados, ustedes invadieron España con el Imperio Romano. El italiano se quedaría como en plan ¿de qué hablas? ¿No? O sea, yo ni fui, ni estaba, ni de Imperio Romano, de que me hablas hace 1000 años de esto, o 1000 o 2000 años de esto. Hay que tener dimensión histórica y no puedes acusar a los países de lo que hicieron en el pasado, sino tienes que valorar qué están haciendo ahora, porque si han mejorado, lo que hay que hacer es aplaudirlos. Es muy difícil mejorar. El hombre es capaz de muchas cosas horribles, pero al final de todo es alguien capaz de amar. No, mira, pues que aquí hay una cosa, y la discutía yo con la gente que, otra de las cosas que salió a raíz del video de Japón, es que la gente dice que el ser humano es asqueroso. Y bueno, ¿tú estás juzgándonos a todos por lo que hicieron los peores? No creo que sea justo. ¿Por qué no nos juzgas por lo que hicieron los mejores? Porque la gran mayoría de los seres humanos ni han matado, ni han torturado, ni han nada. La mayoría de los seres humanos somos gente buena. Tenemos nuestros defectillos, pero no andamos matando, ni torturando, ni viviseccionando a nuestros congéneres. Entonces, no es el hombre que es capaz de muchas cosas malas, no es forzosamente el hombre que es capaz de cosas buenas. El ser humano en su mayoría es bueno, es como cualquiera. Y esto ya lo vuelvo a contar. Alguna vez que una famosa periodista de sucesos española me dijo: el hombre es un asesino por naturaleza, y le pregunté: ¿a cuántas personas has matado tú? Me miró: yo no voy a matar a nadie. ¿Estás loco? Vale, entonces, ¿tu papá cuántas personas mató? ¿Tu mamá, tus hermanos, tu abuelito? No, pues, ¿qué insinúas? Insinúo lo que tú estás diciendo, que el ser humano es un asesino por naturaleza. Yo he visto a 2 personas en mi vida que han matado. Uno de ellos es un asesino,
4 soldados que participaron en conflictos bélicos, pero asesinos a uno. Y he conocido un porrón de gente en mi vida, un montón de gente, de los más distintos estratos sociales, extracciones, educaciones, lugares, países y demás. Y no conozco asesinos, no somos asesinos por naturaleza. Lo que pasa es que nadie va a pagar por ver documentales de gente que vive normal y que, como dijo Machado, buenas gentes que viven, trabajan, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra, ¿no? Eso no son noticias. Uno ve documentales de crímenes y de asesinos seriales y para preguntarse por qué clase de loco era ¿no? Y precisamente hablábamos de que el ser humano es asesino por naturaleza, y entonces Walilán precisamente dice: solo quiero decir que su video sobre el Señor de las Moscas es impresentable. Yeah. Al igual que su opinión. Bien. La naturaleza humana es violencia y maldad. Bien. Walilán, ¿a cuántas personas has matado tú? Cuéntanos, anda. 6, 7, 3, 300. Cuenta. Cuéntanos cuántas personas has matado tú, cuántas personas mató tu mamá, cuántas personas mató tu papá, cuántas personas han matado tus hermanos, a cuántos han torturado tus abuelitos. Cuéntanoslo. Total, eres anónimo de internet, entonces puedes decir lo que sea, ¿no?